Con Ángel Delgado, analista político. Ángel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. A ti por acompañarnos, Ángel. A ver, empecemos por el tema de salud, que nos permite hablar además de la necesidad de otros cambios en el gabinete ministerial, como se ha venido reclamando. No, era un reclamo que caía sobre todo el Congreso de la República desde el momento en que hubo la represión policial calificada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como desproporcionada y acusando incluso que han habido ejecuciones extrajudiciales. Y se pedía entonces la responsabilidad política. ¿Dónde está la interpelación o censura de los ministros de las carteras, ¿no? Interior, Defensa? No ha pasado nada de eso. No ha pasado nada. Bueno, ¿no? sí, ni siquiera para conversar el asunto, ¿no? Ajá. Bueno, y ahora creo que el nombramiento del doctor Vázquez, un poco que está en esa misma línea. Yo no dudo de sus calidades, en realidad no es un personaje conocido, pero creo yo que el momento actual, visto el cuadro de salud tan deplorable y peligroso que tenemos, y la cosa que puede repercutir más adelante, yo tengo la impresión que la experiencia de él es más bien de tipo regional, es una experiencia secundaria, es un personaje importante, pero de segunda fila, con todo respeto, y por lo tanto no es una persona, no es un ministro que va a dar la confianza para afrontar el problema del dengue que se está generalizando y que se le escapó de las manos a la señora Gutiérrez. Entonces estamos nombrando ministros de poco perfil anterior, de media caña, para decirlo en términos un poco más criollos, frente a un problema mucho más grave. Eso podía justificarse cuando todos pensábamos que la señora Boluarte, por propia declaración, decía que su gobierno era de transición, un gobierno que iba a servir de puente hasta unas elecciones adelantadas y por lo tanto, bueno, pues ahí había que hacer una cosa un poco de emergencia y lo fundamental era garantizar ese proceso democrático. Pero ahora que ella se proyecta 33 meses por delante, hasta el julio del año 2017, intentando mantener una continuidad con el gobierno anterior, de la cual ella estuvo como ministra y vicepresidente, por cierto, eso hay que recordarle, yo creo que por lo menos hay una contradicción flagrante entre el equipo precario, incluso mediocre, que tiene para afrontar una situación tan difícil como viene. Creo que ahí hay una contradicción. Se ha ido a promover una persona con otra tesitura, con otros pergaminos, de modo tal que garantizara justamente que el tema de salud no va a volver pues a las recaídas que ya hemos conocido y que el dengue, que es una enfermedad tradicional en el país, no se convierta en una nueva pandemia. Eso no sé si lo va a garantizar el doctor Sánchez, pero creo que la apuesta de la señora Boluarte es apostar por lo pequeñito, por el conocido, por no sé qué tipo de consideraciones, pero no es un gabinete de fuste para poder enfrentar una situación complicada como la que viene. Claro, ella tiene la evaluación optimista hecha hace unos días atrás, donde la crisis ha terminado y todo lo que viene ya es un crecimiento casi venturoso. Eso no es verdad. ¿Lo garantiza este gabinete? Alberto Tarola yo creo que no lo va a cambiar. Me parece que el gobierno y la encargatura del gobierno recae principalmente sobre el premier más que sobre la presidenta. Bueno, pero claro. Y se necesitan más cambios. O sea, este es un cambio que tú crees no satisface. No, yo creo que no, y eso habrá que preguntarle a los especialistas que lo conocen mejor, a la gente que adentrada en los temas de salud, que puede tener una opinión mucho más, digamos, mucho más completa de lo que ahora podemos conversar. Pero yo sí digo, bueno, Boluarte es un operador político fundamental, le ha dado resultado. Yo siempre he dicho que el mayor éxito de la señora Boluarte en estos 6 meses ha sido sobrevivir. Eso es una hazaña que es importante, hay que decirlo. Es verdad que ha tenido factores contingentes, suertes también, pero también una situación muy complicada. Ha flotado como un corcho o como una hoja llevada al viento huracanados, todavía se mantiene. O sea, durar ya es importante, pero eso no se puede confundir con los retos que tiene un país cuyas contradicciones y problemas están ahí latentes. Ni siquiera el tema del sur, lo que ellos llaman los actos subversivos, han sido aplacados.
ya se está amenazando con Una nuevas tomas tercera de toma Lima. de Lima. Y más Puno allá de la sigue- bravuconada que eso pueda significar, sigue siendo una va a generar región. una violencia en muchas partes del país. Puno sigue siendo una región resistente, refractaria. No puede ir ninguna autoridad del Mira, Ejecutivo a Puno. En términos de los amigos que piensan estas cosas, es un territorio liberado Yeah. y donde el gobierno no tiene. ¿Cómo puede decirse entonces que la crisis está terminada cuando el gobierno peruano no ejerce autoridad? Y la prueba fue clarita el día 7 de junio, el día de la Jura de la Bandera, rememoramos a Bolognesi y el Hebre Nacional. En Puno no izaron las banderas en muchas ciudades importantes. Entonces, creo que ahí hay mucho de ilusión, mucho de fábula, hay una especie de embriagarse con el poder por parte del actual gobierno, la señora presidenta, y eso no hace bien para poder afrontar una situación que sin duda es difícil, donde mira tú, los problemas no han sido afrontados como debe ser, el tema del sur no ha sido resuelto. No. Se ha aplacado casi solo fundamentalmente, porque yo tengo entendido que la gente que está detrás de estas movilizaciones ha dado un paso atrás para recomponer sus filas, lamer sus heridas y volver a la carga. Ahora, esto ha ocurrido porque también el Congreso de la República ha respaldado esta situación. No, nuevamente abdicó de ejercer control político que pudo Peor hacerlo que en su eso, momento, ¿no? peor que eso. Ok. El Congreso de la República, la mayoría parlamentaria que tuvo un papel importante, no lo quiero calificar, en la lucha contra Castillo y Boluarte, digamos, en el periodo anterior, hoy día ha decidido aunar su suerte a un gobierno endeble como el de la señora Boluarte. ¿Sí? Van a compartir el mismo destino, se han convertido uña y mugre, como dice otra vez la frase popular, y eso, la verdad, está explicando el profundo desprestigio que tiene este gobierno, ni con unos ni con otros. O sea, no satisface a nadie y, por cierto, los errores cometidos desde cosas tan simples como el tema de los buffets, los nombramientos, las bonificaciones y no sé qué más cosas, han terminado por prácticamente disolver al Congreso ante la opinión pública y ha echado por tierra todo lo que pudo haber hecho meses atrás en defensa de la democracia. Comparten uña y mugre, es decir, comparten pasivos. Entonces, a la luz de ese argumento, este pronunciamiento que ha tenido la señora Keiko Fujimori en la interna del partido y ayer en la entrevista con Panorama, ¿es como desmarcarse de ese pasivo? Por supuesto, ¿no? Eso indica que la señora ya está en modo electoral, está en campaña. Y entonces, con alguna lucidez elemental, se está dando cuenta que ella no puede pues, apoyar a un parlamento que creo que tiene un dígito, 6%, 7% de aprobación, y donde cada medida le genera un mayor rechazo. Entonces ha tomado una distancia que yo creo que más que una contradicción real, es justamente una pose distinta para tratar de no asumir todo el pasivo que el Congreso está generando. Incluso tomando distancia de las decisiones de su propia bancada, sí, pero ¿no? no pasa de eso. ¿Ah? No, claro. O sea, claro, ha dicho que no es el momento para el tema de la bicameralidad. Ha dicho que no le parece la votación que hubo por el defensor del pueblo, pero tampoco se opuso. Si eso hubiera sido un tema principal, yo estoy convencido que una bancada disciplinada como la de ella le hubiera agradecido a su jefa nata, ¿no? Yo no tengo ninguna duda al respecto. Pero la verdad es que ella al tomar distancia está poniendo en evidencia que quiere hacer una acumulación de fuerzas propias y entonces estas declaraciones hay que leerlas en ese sentido. No tanto como una ruptura, una contradicción, sino como una saludable distancia para poder, digamos, tentar por cuarta vez la presidencia de la República. Pero con la contradicción de reconozco a Dina Boluarte como la presidenta, ¿no?, constitucional, por sucesión constitucional, y dimos por sentado entonces ya el fraude, la narrativa del fraude quedó atrás, pero nuevamente dejó en suspenso la posibilidad de que ella, yo creo que la señora Fujimori en el fondo nuevamente cree que le robaron las elecciones y que fue víctima de un fraude. Bueno, sí, pues eso se ha dicho abiertamente, además eso ha sido la lectura, el relato de toda una de los primeros meses de del gobierno de Castillo Boluarte, ¿no? Ahora tenemos un gobierno de Boluarte sin Castillo, para decirlo de algún modo. Es que es la segunda vez que se habla de que a la señora Keiko Fujimori le robaron las elecciones. Con Kuczynski también hubo esta narrativa de que le robaron las elecciones. Bueno, ya pues, pero ella está reconociendo el régimen
Constitución, si no, pues se hubiera podido sumar a los radicales Claro. que en el Congreso querían vacarla, ¿no? Claro. Entonces no lo ha hecho, ella ha sido, el partido de ella ha sido el que más ha sostenido a la señora Boluarte, y por eso más allá de las palabras, ahí han aunado, han agrupado sus destinos, a ver qué cosa es lo que pasa. Entonces, bueno, pues vamos a ver, esa es una apuesta a mi juicio peligrosa, porque lo que está haciendo es alimentar el relato de los sectores radicales izquierdistas, diciendo que este es un gobierno de derecha. Ahora van a decir que es un gobierno fujimorista. Le falta decir aprofujimorista. No lo pueden decir porque no existe. Claro, porque se atribuye la renuncia de la señora Gutiérrez, de la ministra de Salud, a ella. A ella, ¿no? Claro. Entonces sí, pues hay algo de eso, indudablemente, no así en forma burda, pero hay una coincidencia muy oportuna. Y por lo tanto, pues, bueno, la apuesta es esa, es un poco durar hasta el año 2026, que también a ella le conviene para poder salir de los juicios y problemas que tiene con la justicia, ¿no? Muchos de ellas cosas indudablemente injustas, deplorables, pero tiene que dejar atrás todo eso si es que ella quiere candidatarse. Entonces ella está buscando condiciones para su candidatura, haber cancelado, digamos, por lo menos en lo inmediato, el adelanto de elecciones, es una forma de eso, aunque en esta contradicción ha vuelto a repetir que tampoco es un tema cerrado, enmenándole la plana a la propia presidenta. Y yo no sé por qué, desafortunadamente, viene a decir que ya eso es un asunto concluido cuando en realidad no depende ni siquiera de ella, ¿no? Exacto, correcto. Eso depende del Congreso, y si mañana el Congreso estuviera de acuerdo en adelantar las elecciones, lo podría hacer, porque es un asunto de votos. Sí. Lo que pasa es que ellos quieren quedarse conjuntamente. Claro, yo ahí sí tengo mis ahí están las dudas de que, conveniencias, claro, ¿no? la conveniencia, de querer, o sea, en sus manos está, porque tienen que reformar la Constitución en 2 oportunidades, en 2 momentos, votar, alcanzar 87 votos, y se adelanta pero no el quieren, ciclo nadie electoral. quiso. Nadie quiere recortar el mandato, no quiso la porque izquierda, implicaría no lo también... quería el Ejecutivo. Así es, todos se han puesto de acuerdo. En eso Claro. había una unanimidad Y sorprendente. de repente fue el mensaje como para decir, ok, le pongo resaltador este tema, nos quedamos todos de la mano hasta el 2026. Pero ya va a empezar la necesidad, como ha empezado la señora Fujimori, a tomar distancia del gobierno. Claro, porque ya estamos en un gobierno... Mira, a ver, vamos a hacer una hipótesis contrafáctica, como digo, ¿no? O sea, ¿qué cosa hubiera pasado si el Congreso hubiera ratificado la fecha de abril del 24 de elecciones, ¿no? Claro. Evidentemente, el escenario era completamente distinto. Ahí hoy día estaríamos conversando de los candidatos, de las alternativas, Claramente. de las propuestas, porque estaríamos, mira tú, a casi 10 meses. Correcto. Ya, el mes de abril ya está muy cerca. Y inclusive la población, los problemas actual del país no terminarían, pero serían vistos a la luz de un final que ya tiene una fecha determinada. Claro. Entonces, si ese horizonte se descarta, es el momento de exigirle pues, a la señora Boluarte que no ponga ministros de segunda, Claro. sino que ponga gente de nivel para afrontar un gobierno que pretende durar el resto de los 5 años desde que fue elegido conjuntamente con Castillo. Ese es el tema de fondo, ¿no? El antifujimorismo es muy fuerte y le costó la presidencia a Keiko Fujimori. La situación como está, da como para que ella, o sea, con todo derecho se puede postular, que es lo que reclamaba ayer en la entrevista de la señora Keiko, ¿no? O sea, ¿por qué me van a recortar el derecho de aspirar y postularme nuevamente si eso es lo que quiero y mi partido me apoya? Ahora, ¿es lo políticamente responsable dando este antifujimorismo sólido que hay? Yo creo que eso polariza el país, pero mira tú, la política no se mira nunca del interés nacional. Mira, ni siquiera la señora, voy a ser más amplio, toda la cohorte que la rodea, ¿no?, está interesada que ella postule. Sí, claro. No importa que gane, pero si llega al segundo puesto, mira tú, ser vicecampeón, subcampeón, Claro, logras no es malo. bancada. Y tienes una bancada además de polendas. Claro. Entonces, así no llegue a la presidencia de la República en una 4ª vez, no tengo duda que pondrá una bancada importante. Y entonces, por eso que toda la gente en el partido ha cerrado filas en que ella sea la candidata. No interesa si puede ganar, no interesa si puede polarizar el país, no interesa si puede producir un resultado desfavorable para el Perú. Lo interesante es que, y esto piénsalo en términos de eso, de los militantes, de los cuadros, de los dirigentes, ellos están confiados en que mientras ella sea su candidata, por lo menos pueden aspirar a una final donde quedar
en segundo puesto no es tan malo. Claro, quedan en el No. podio, tienen su curul y tienen sus agendas y tienen No, su cuota de poder. y ser subcampeón tampoco es un demérito, ¿no? Míralo de otra manera, ¿no? No. Míralo del lado pequeñito, no lo mires Ok, tú de... claro, lo entiendo. A costa de que pudiera tocarnos algo todavía peor que Pedro Castillo. Sí, claro, porque ella tiene una capacidad de polarización, más allá inclusive de los verdaderos actores políticos, porque como que su presencia divide la cancha de tal manera que muchos quedamos ahí en una posición un poco incómoda, porque no es que nos sintamos identificada con ella, pero en una polarización de ese tipo, finalmente ya son las circunstancias objetivas las que te ponen un modelo de correlación de fuerzas que yo creo que no es lo que conviene al Perú, no conviene esta polarización. Esto es una especie de espina que está, en fin, no hablo ni siquiera si es válido o no, si es justo o no, es una realidad que hay que analizarla objetivamente, que hace que las fuerzas políticas y la opinión pública se organice de determinado modo, que en lugar de buscar las coincidencias, el país se polarice más aún de lo que ya está. Eso es una consecuencia de una candidatura de la señora Fujimori. Dina Boluarte sigue acumulando pequeñas, grandes denuncias frente a las cuales nuevamente este Congreso decide mirar para el costado, ¿no? Que los reportes de los gastos de campaña no reportados, que a quienes se contrata en su entorno, el nombramiento de la nueva directora del Canal del Estado, pero nada logra tocarlo. O sea, digamos, se sienten como muy seguros de que van a llegar al 2026. Por eso, pues, yo te digo, ambos... ¿Tú ves que eso sea posible o puede haber ocurrir una convulsión mayor, sobre todo con lo que se está cocinando en el sur? Yo creo que esta coincidencia, ¿no?, de objetivos, de durar a como dé lugar, ¿Van a pasar todo por alto? No, claro, eso implica entonces no generar ninguna arista, manejar la contradicción con sumo cuidado. En todo caso es el tema de Rosa Gutiérrez, ya se fue, ya no te das cuenta. Claro. Entonces va a ser un congreso donde la disputa política se dé de una manera instrumentalizada y manejada, hasta cierto punto, para que no cause daño al conjunto, que es el objetivo general estratégico, es durar hasta el año 2026, hasta julio del año 2026. Ahora bien, eso es lo que ellos proponen, Congreso y gobierno, pero eso no es la realidad. En la realidad, vemos ahí que hay un conjunto de bombas de tiempo, el terreno está minado. No solamente lo del sur es un asunto inconcluso, ya lo estamos viendo, lo vamos a ver en las próximas semanas, sino todos los problemas en el norte del país. El tema de los damnificados no ha sido resuelto. Y se viene el en niño Piura global. hay un problema muy grave por el dengue, tampoco el gobierno puede ir a Piura, eso no se dice. Y ahí no hay la subversión que podría decirse que hay en el sur, es de otra naturaleza. Por otro lado, la inseguridad sigue campeando, ahí no ha habido grandes avances a pesar del abatimiento del maldito Cris, algunas cosas por el estilo. Por eso que la señora lo levanta como un gran triunfo. Y por otro lado, hasta donde yo tengo conocimiento, ya empiezan a haber algunos problemas en el corto plazo en materia económica. Empieza a haber una caída de los ingresos fiscales y el gobierno está empezando a hacer un endeudamiento. Ese tipo de problemas, en una economía que ha resistido la crisis básicamente al consumo y sus reservas, mira tú, más adelante proyectado, podría generar una brecha, un crack ya en las finanzas públicas que hasta ahora no se ha producido, pero que algunos economistas ya empiezan a detectar como un problema. ¿Por qué? Porque no hay ningún tipo de inversión. Claro. La inversión privada se fue casi a cero y la pública todavía, a pesar de que se anunció que se iba a levantar los problemas que la bloqueaban, sigue hasta el día de hoy que estamos conversando totalmente bloqueada. Entonces tenemos cero inversión y entonces no hay ningún país que pretenda en el largo plazo o en el mediano plazo sustentarse si es que no está reproduciéndose, generando nuevas inversiones para que el país siga creciendo. Tú no puedes basarte solamente en el consumo o las reservas que has acumulado anteriormente. La tiene complicada Dina Boluarte y el Congreso que la sustenta. Bueno, pero entonces si la tiene complicada, yo creo que las medidas son de otra naturaleza. Es poner a otro tipo de ministro de salud. Otros ministros. Lo pongo como ejemplo. Entonces tú tienes que poner una nueva plana de ministros, entonces que puedan administrar un país convulso, polarizado, con muchos problemas. De aquí 33 meses que un país crispado como el que está, profundamente enfrentado y con muchos problemas y con un aparato público sumamente débil,
con instituciones muy deterioradas, puede perfectamente estallar en cualquier momento. Además, tú has mencionado las denuncias. Mañana aparece un video, un audio, una cosa así, y cambia la historia del país en un instante. Correcto. Porque ahí hay muchas cosas que sabemos, pero hay la voluntad de no ponerlas en primer plano para no perjudicar la estabilidad del país. No hacer muchas olas. Ángel, muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros. A ti, muy agradecido por la entrevista.